buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, vicepresidenta, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta videoconferencia denominada Precedente Jurisprudencial en Derecho Sancionatorio Tributario, que hace parte del segundo ciclo de capacitación en Derecho Contencioso Administrativo. El objeto de esta videoconferencia es brindar las herramientas teórico-prácticas necesarias que contribuyan en el desarrollo de la práctica judicial de la jurisdicción contencioso administrativa, haciendo énfasis en las áreas de conocimiento que integran el derecho sancionatorio tributario. Consideramos importante estudiar el contexto del procedimiento sancionatorio tributario a partir del análisis normativo y jurisprudencial que trata sobre esta importante temática en específico. En el día de hoy contamos con el honor de tener como formadora a la doctora Teresa de Jesús Montaña González, quien es abogada de la Universidad Libre y licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Calvo. La doctora Teresa es especialista en gestión pública e instituciones administrativas, en Derecho Tributario y Derecho Penal de la Universidad de La Sabana, especialista en Derecho Penal de la Universidad Libre. También es magíster en Estudios Políticos de la Universidad Javeriana y candidata a magíster en Derecho del Estado con énfasis en Derecho Tributario de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente, la doctora Teresa se desempeña como juez 40 administrativo de Bogotá, sección cuarta. Además, la doctora Teresa también es docente universitaria en pregrado y posgrado de las Universidades Libre, Autónoma e Inca de Colombia. Tan pronto finalice la exposición, nuestra formadora invitada dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. Igualmente, las inquietudes técnicas sobre conexión, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de esta actividad serán atendidas con mucho gusto por nuestro grupo de apoyo de la Escuela Judicial. Es un gusto tenerla aquí, doctora Teresa de Jesús Montaña González. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Buenos días. Un cordial saludo a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, igualmente a la doctora Diana Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, igualmente a todos los actores externos y a la comunidad en general que participa en esta videoconferencia. En el día de hoy he preparado un tema de bastante interés para los funcionarios judiciales que trabajamos en tributos, pero también para toda la comunidad, porque el conocimiento del derecho sancionatorio pues nos ayuda a todos a comprender cómo podemos ejercer nuestra defensa frente a las autoridades administrativas en materia tributaria. Para desarrollar la conferencia que titulé Derecho Sancionatorio Tributario Precedente Jurisprudencial, analizaré los siguientes aspectos. Primero, contextualizaremos lo que es el derecho sancionatorio tributario, la sanción tributaria y el debido proceso en materia tributaria. Y seguidamente, cuando tengamos un conocimiento rápido de esas generalidades del derecho sancionatorio tributario, pasaremos a analizar las sanciones por devolución improcedente y la sanción por no envío de información a partir de las sentencias de unificación que ha proferido el Consejo de Estado, fijando reglas que nos ayudan a los funcionarios judiciales a dirimir la cantidad de controversias que a diario llegan a esta jurisdicción. Para ello voy a permitirme compartir una presentación con ustedes. Como les mencioné, la primera parte que hablaremos o expondré hoy se refiere a la contextualización del procedimiento tributario y la sanción tributaria. Al punto debemos recordar que la Constitución Política de 1991 llevó a la praxis la noción de Estado Social de Derecho, con la finalidad de efectivizar los derechos de los asociados. Dentro de ese contexto, pues, la Constitución dotó a los tres poderes a los tres poderes públicos de diferentes funciones sancionatorias y de control para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales. Es así que en el contexto del derecho tributario
se ha dotado a la administración tributaria de una serie de potestades para que pueda garantizar el recaudo. Y el recaudo está orientado a ¿qué? El recaudo está orientado nada más y nada menos a recibir todos los dineros que conformarán los recursos para el gasto público, y con el gasto público, evidentemente, satisfacer los fines del Estado que se encuentran consagrados en el artículo 2 de la Constitución Nacional. Desde ese punto de vista, pues hay que reiterar que con la finalidad de hacer efectivo ese Estado de Derecho, evidentemente las funciones sancionatorias, no solo de la DIAN, sino de toda la administración, se han fortalecido. Se ha preocupado el constituyente colombiano efectivamente de dotar a todos una serie de organismos de control y unidades administrativas especiales de facultades para que de manera directa puedan garantizar el cumplimiento de los fines del Estado. Dentro de ese contexto está la potestad sancionatoria de la administración. Tal como se menciona ahí o se refleja en la presentación, la potestad sancionatoria es una potestad propia de la administración para que se puedan realizar los fines del Estado. No sería suficiente con la potestad sancionatoria de la rama judicial, porque evidentemente los procesos judiciales necesitan un trámite y no podrían culminar de manera tan directa y eficaz a los asociados a cumplir sus obligaciones y de esta manera poder hacer real ese Estado social de derecho que nos plantea la Constitución de 1991. La potestad sancionatoria en general permite realizar los valores del orden jurídico institucional mediante la asignación de competencias a la administración que la habilitan para imponer a sus propios funcionarios y a los particulares el acatamiento, inclusive por medios punitivos, de una disciplina cuya observancia propende debidamente por la realización de sus cometidos, y constituye un complemento a la facultad de mando que tiene el Estado y la rama judicial. Dentro de esa potestad sancionatoria administrativa que tiene el Ejecutivo y todas las entidades que la conforman, pues está la potestad administrativa de las autoridades tributarias, en este caso la DIAN, respecto a las sanciones que vamos a hablar hoy, y se ha creado o desarrollado lo que nosotros conocemos como el proceso sancionatorio tributario, que juzga el desconocimiento de las normas relativas a los deberes de la administración contenidas en normas tributarias. La imposición de sanciones tributarias es una actividad típicamente administrativa y no jurisdiccional, y al ser una actividad típicamente administrativa, está sujeta a control judicial, y está sujeta al control judicial de los jueces de todo el país, y específicamente a los jueces en Bogotá especializados de la rama judicial sección cuarta a la que pertenezco. Como se menciona, ese proceso sancionatorio tributario está orientado, al igual que los demás procesos sancionatorios de la administración, a satisfacer estos fines del Estado que están mencionados aquí, y se refieren a la igualdad, la moralidad, la eficacia, la economía, la seriedad y la parcialidad y la posibilidad. Pues evidentemente, como se dice, la función sancionadora de la administración es más directa, más rápida y más ágil. Y la protección es defender estos principios que aparecen acá. Pues en tanto que la facultad sancionadora penal pues tiene fines más amplios y orientados al carácter retributivo, preventivo y resocializador de aquellos sujetos que por algún motivo incumplen con sus deberes y además constituyen delitos. Dentro de ese proceso sancionatorio tributario, que tiene como propósito que los contribuyentes y los asociados cumplamos las normas que están consagradas en el Estatuto Tributario y los demás reglamentos que lo desarrollan, pues gira en torno a una noción que es la noción de sanción administrativa en materia tributaria. Y evidentemente, pues la sanción en materia tributaria es una respuesta que tiene el Estado frente al incumplimiento y inobservancia de los administrados de las obligaciones y deberes generales y específicos para que el Estado funcione bien. En el caso
del derecho tributario a la observancia del cumplimiento de los deberes formales y sustanciales que nos imponen las obligaciones con la finalidad de obtener el recaudo de los recursos públicos. El derecho sancionatorio, igual que todos los derechos administrativos y el ejercicio de la función judicial, pues está inmerso dentro del principio constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional. No obstante, teniendo en cuenta que la finalidad del derecho sancionatorio administrativo se orienta a la organización y funcionamiento de la administración, a pesar de que se aplica el derecho tributario, evidentemente la rigurosidad en materia de derecho tributario sancionatorio no va a ser la misma ni se van a aplicar de manera tan rígida principios como el de la presunción de inocencia, porque habrá conductas donde, a pesar de que ese principio nos oriente, la administración puede presumir eventualmente que el asociado ha actuado con dolo o culpa, por ejemplo, al dejar de presentar una declaración de renta cuando sabe y tiene conocimiento que es una obligación debidamente establecida en la Constitución. Desde ese punto de vista, evidentemente, se ha mencionado, muchas veces se ha criticado que el derecho sancionatorio tributario pareciera que estuviera regido por la responsabilidad objetiva. A ese punto, pues la respuesta es no. Evidentemente no podemos argumentar que el derecho sancionatorio tributario esté enmarcado dentro de la responsabilidad objetiva. Lo que sucede es que como está encaminado directamente a la satisfacción de los fines del Estado y al recaudo de los recursos públicos, dentro de este contexto se flexibilizan esos principios de presunción de inocencia sin que ello implique que el asociado o administrado no tenga la posibilidad de desvirtuar el incumplimiento de sus obligaciones, por ejemplo, por un caso fortuito. Aunado a lo anterior, también se ha criticado que el derecho sancionatorio es demasiado riguroso y ha llegado hasta el punto de romper el principio de inocencia al permitir que los mismos asociados liquiden sus sanciones. Dentro del contexto del derecho sancionatorio tributario, los administrados, los contribuyentes tienen la posibilidad de manera directa, sin desconocer su presunción de inocencia, de liquidar sus sanciones, tal como las del artículo 641, 642 y 644. Esa potestad de autoliquidar las sanciones tributarias no está desconociendo desde ninguna manera la presunción de inocencia, sino es precisamente permitirle al contribuyente que de manera directa y en principios de eficacia del recaudo, él mismo liquide su sanción tributaria y la pague de manera directa a través de una liquidación. Eso, evidentemente, si él considera que no es necesario pagar o que no tiene la obligación porque no incurrió, por decir, en la omisión porque no quería declarar, él puede desvirtuar su responsabilidad, por ejemplo, con el evento, como ya dije, el caso fortuito. A este punto, la Corte ha señalado lo siguiente cuando se refiere a esa facultad que tenemos los administrados de liquidar nuestras sanciones. La Corte debe reiterar que una vez que está probada la inexactitud o extemporaneidad de las declaraciones tributarias o la falta absoluta de presentación, la imposición subsiguiente de sanciones administrativas no desconoce la presunción de legalidad de inocencia. La sola demostración de esas circunstancias constituye un fundamento probatorio sólido para proceder a su aplicación sin perjuicio del derecho que le asiste al sancionado de demostrar los eximientes que como la fuerza mayor o el caso fortuito descartan la culpa en el cumplimiento de los deberes tributarios. De otro lado, el deber de autoliquidación de sanciones administrativas se justifica en virtud del principio de celeridad, eficacia de la función administrativa admitida por el particular su responsabilidad por el desconocimiento de obligaciones de la administración. Esto, como se dice, no desconoce los principios establecidos en el artículo 29 de la Constitución Nacional
porque evidentemente el contribuyente siempre podrá ejercer su derecho de defensa. Conociendo ese contexto y sabiendo que evidentemente el derecho sancionatorio tributario tiene unas características especiales, pues pasamos rápidamente a mencionar qué tipos de sanciones puede imponer la autoridad tributaria y encontraríamos brevemente que la autoridad puede imponer sanciones pecuniarias y no pecuniarias. Pues las pecuniarias son todas las que nos ordenan a pagar dinero, entre ellas están el pago de intereses moratorios, la extemporaneidad, la sanción por no declarar y corrección, imponen multas o el pago de dineros a cargo de la administración, pero también hay sanciones que pretenden castigar éticamente a los contribuyentes por el incumplimiento de sus deberes. Por ejemplo, la clausura al establecimiento por no expedir factura o por la supresión de ingresos y ventas, donde evidentemente a esos contribuyentes se les sanciona y se les coloca en sus establecimientos unos avisos con la intención de generar un impacto en la comunidad, de saber que la obligación del contribuyente es algo que necesario e importante para el desarrollo de los fines del Estado. Así encontramos que muchas de las sanciones de la DIAN están encaminadas también al restablecimiento de la parte moral y ética de los contribuyentes, de que se concientice de que es obligatorio pagar los tributos. Estas tenemos un asterisco aquí porque eventualmente se pueden, si el asociado no quiere de pronto sufrir ese castigo moral, las puede de una u otra manera volver multas y en ese momento pues se eximiría de pronto de pasar esa vergüenza pública. Sanciones tributarias tenemos muchos, aquí enlisté algunas que la mayoría de los contribuyentes o las personas que están escuchando esta conferencia las conocen. Son relacionadas unas con las declaraciones y otras con el cumplimiento de los impuestos, entonces aquí las mencionaremos. De las que vamos a trabajar hoy, solamente trabajaremos la sanción por no presentar información y la sanción por devolución improcedente. El proceso sancionatorio pues inicia como todo procedimiento administrativo con la expedición de un acto administrativo. Brevemente repasaremos este procedimiento para poder tener una mayor comprensión de las sentencias que vamos a referirnos adelante. ¿Dónde se puede imponer la sanción tributaria? El artículo 637 del Estatuto Tributario señala que las sanciones tributarias pueden imponerse directamente en una resolución independiente o en las liquidaciones oficiales. Es decir, cuando la administración hace un proceso de determinación de manera directa, puede incluir la sanción si así lo considera necesario. No vamos a hablar de los procesos de determinación, traje solo a colación estos dos procesos, que son los procesos que por lo general se manejan con más constancia dentro del proceso tributario, y es los procesos de liquidación oficial de corrección y los procesos de liquidación de aforo. Los procesos de liquidación oficial de corrección es cuando la administración trabaja efectivamente sobre las mismas declaraciones que presentan los contribuyentes. La primera posibilidad que tenemos nosotros los contribuyentes es llegar y declararle y enseñarle a la Administración Tributaria Nacional y Distrital la forma como liquidamos los impuestos. El proceso de liquidación oficial de revisión trabaja sobre ellas, empieza evidentemente cuando la administración tiene en sus manos la declaración del contribuyente, si evidencia en su proceso de fiscalización que éste ha incurrido en alguna falla, pues hará el respectivo emplazamiento para corregir. Seguidamente requerirá de forma especial al contribuyente y le concederá un plazo para que presente esa corrección. Si no lo hace, evidentemente, la administración expedirá una liquidación oficial de corrección dentro del término que establece el artículo 705 del Estatuto Tributario. El otro proceso
donde se generan liquidaciones oficiales, pues son los procesos de aforo, que es cuando las personas son omisas, no presentan sus declaraciones, caso en el cual, evidentemente, la administración lo primero que hará es invitar al contribuyente a que pague su tributo. Si no lo hace, expedirá la procedente resolución sanción por no declarar y dentro de los 5 años siguientes procederá a expedir la liquidación oficial de liquidación. Estos procesos son autónomos independientes del proceso sancionatorio que vamos a hacer. No obstante, se reitera que si la administración así lo quiere, puede dentro de estas liquidaciones incluir la respectiva sanción. Luego tenemos el procedimiento tributario sancionatorio. Como mencionamos, cuando la administración decide imponer la sanción tributaria en acto administrativo independiente, debe adelantar este procedimiento tributario. Entonces, lo primero que debe hacer es expedir dentro de los 2 años siguientes en que se presentó la declaración de renta y complementarios de egresos e ingresos, el pliego de cargos, excepto pues las sanciones que están contempladas en los artículos 659, 650-1 y 660, donde la administración tiene plazo de 5 años para expedir el pliego de cargos. El administrado en el mes siguiente en la notificación del pliego de cargos expondrá sus argumentos de defensa. Si la administración los acoge, pues ahí terminará su proceso sancionatorio. Si no, evidentemente se expide la resolución sanción. La administración tiene 6 meses para expedir la resolución sanción una vez vencido el plazo para contestar el pliego de cargos. Se notifica la resolución sanción y frente a la resolución sanción, evidentemente cabe el recurso de reconsideración dentro de los 2 meses siguientes. La administración tendrá 1 año para resolverlo, so pena de que se tipifiquen las sanciones establecidas en el estatuto tributario. Este es el proceso al que nos vamos a referir hoy y es muy importante tener en cuenta cada uno de los momentos que estamos mencionando aquí: expedición del pliego de cargos, respuesta al pliego de cargos, resolución sanción y recurso de reconsideración. Porque al momento de fijar las sanciones, lo que sucede es que la sanción y la cuantía de la sanción se va a fijar de acuerdo con el momento que el contribuyente regularice y pague su tributo. Por eso mencionamos esto. Teniendo en claro esos puntos generales de lo que es el procedimiento tributario, vamos rápidamente a estudiar el precedente jurisprudencial en relación con 2 sanciones tributarias, que es la sanción por no enviar información y la sanción por devolución improcedente. Teniendo en cuenta las sentencias de unificación proferidas por la sección 4ª del Consejo de Estado en cabeza del magistrado ponente Julio Roberto Pisa. ¿Y por qué elegimos por qué se eligieron estas 2 sanciones? Porque son las controversias judiciales que con bastante continuidad llegan hasta nuestros despachos, y a pesar de que en algunos puntos la jurisprudencia ha sido pacífica, los usuarios del sistema judicial se siguen demandando y discutiendo los mismos aspectos jurídicos. Ante esa reincidencia y ese volumen de negocios, con sano criterio jurídico, el Consejo de Estado decidió establecer unos criterios de unificación para que los funcionarios judiciales y evidentemente los contribuyentes sepan a qué atenerse en torno a la imposición de estas sanciones. Por metodología, primero, pues evidentemente la sanción por improcedencia genera muchos debates jurídicos en torno a si el acto administrativo de liquidación oficial que determina el saldo improcedente debe estar en firme para que la administración pueda expedir el acto sancionatorio. También se cuestiona si el principio de favorabilidad es aplicable a las sanciones tributarias, y otro tema que no se va a mencionar hoy porque no se alcanza es si las aseguradoras que garantizan o aseguran o prestan caución para que la devolución sea procedente deben ser llamadas a los procesos.
Estos debates en torno al 670. En torno a la sanción por información, el primer debate que se genera ante la jurisdicción es que evidentemente los contribuyentes consideran que las conductas de entregar información de manera extemporánea, de entregarla de manera incompleta o con errores son distintas y en teoría no podría aplicarse la misma sanción. Generan discusiones también en torno a cuál es el término de caducidad de la acción sancionatoria en relación con la obligación de entregar información y cuál es la base para liquidar la sanción de envío de información. En materia de sanciones tributarias, uno de los puntos que generan más debate es cómo se deben tener en cuenta, además de la base, los criterios de razonabilidad y de proporcionabilidad de la sanción, porque las sanciones infortunadamente son bastante altas. Teniendo en claro las controversias que se suscitan en torno a este tipo de sanciones, la sección cuarta del Consejo de Estado unificó la jurisprudencia sobre la determinación e imposición de la sanción por devolución o compensación improcedente, que fue modificada por el artículo 293 de la Ley 1816 de 2006. Y en esa sentencia, pues además de establecer cuál es la incidencia de la falta de firmeza de los actos administrativos de determinación de saldo a favor, también fijó algunos criterios cerca al principio de favorabilidad. La sentencia es la CE 2020 SUJ 001, magistrado ponente, el doctor Julio Roberto Pisa, y es del 20 de agosto del 2000. Sanción por improcedencia. Pues la sanción por improcedencia o por la compensación se genera cuando se presenta una solicitud de devolución o compensación de un saldo a favor y la DIAN lo autoriza, esto que el contribuyente puede pensar, o algunos en desconocimiento, que esa devolución es definitiva y no es así. Evidentemente, los contribuyentes que tengan derecho a sus saldos a favor o a sus compensaciones pueden solicitarlas teniendo claridad que estas quedan sujetas a un proceso de postfiscalización y si la DIAN considera que la misma no es procedente, procederá a adelantar el proceso correspondiente para determinar si el saldo a favor que declaró el contribuyente debe ser disminuido. Si evidentemente el saldo a favor o el saldo compensado que solicitó el contribuyente es menor al que determina la administración, se dará lugar a esa sanción por devolución improcedente. Caso en el cual la administración debe proferir la liquidación correspondiente y determinar cuál es el valor que debe reintegrar el contribuyente. ¿Cuál es la sanción que se impone a las personas que incurren en esta sanción? Entonces, pues la primera sanción es que deben reintegrar el valor que identifica la administración, se pagó de más o se devolvió de más. Pero además, pues deben pagar los intereses moratorios que corresponden, los cuales deberán liquidarse sobre el valor devuelto o compensado en exceso desde la fecha en que se notificó en debida forma el acto administrativo que reconoció el saldo a favor hasta la fecha de pago. La base para liquidar los intereses no incluye las sanciones que se lleguen a imponer con ocasión del rechazo o modificación del saldo a favor, objeto de devolución y compensación. La devolución y o compensación de los valores improcedentes será sancionada con multa equivalente al 10% del valor devuelto y, como mencioné antes, las tarifas o la tasación de las sanciones se fijan con el momento en que el contribuyente paga o decide regularizar su situación ante la administración. Entonces, si la persona o el contribuyente lo paga de manera voluntaria, lo corrige el contribuyente, pues la sanción será del 10%. Por el contrario, si el saldo lo determina la administración y es la administración la que exige ese pago, la sanción será del 20%. ¿Cuál es el tiempo? Los tiempos para imponer sanciones se han aumentado con las nuevas reglamentaciones, entre ellas la ley 1819, que aumentó el tiempo a 3 años para que la administración pueda expedir estos actos de determinación de saldos que se han pagado de manera, de saldos a favor que se han pagado de manera infundada.
Dentro de la sentencia que estamos referenciando, la controversia jurídica que se le planteó al Consejo de Estado pues parte de una resolución de un recurso de apelación que se interpone ante el Consejo de Estado de apelación, para que resuelva la siguiente controversia. La tesis de la demandante es que se debía suspender el proceso sancionatorio porque las liquidaciones con modificado en el saldo a favor estaban demandadas. También argumentó que la liquidación oficial de revisión no podía ser el fundamento para la liquidación de la devolución por improcedencia, porque, pues, reiterando que está sometida al control judicial, y finalmente alegó que la DIAN calculó de manera incorrecta la sanción al incluir en la base la multa por inexactitud. Porque recordemos que cuando la DIAN hace la postfiscalización y determina que el saldo a favor era menor, pues evidentemente en esa misma liquidación puede terminar una liquidación por inexactitud que nada impide que se imponga esta sanción por devolución improcedente y tampoco implica una violación al principio del no homicidio. Por su parte, la DIAN en esa argumentó que de conformidad con la lectura del artículo 670 del Estatuto Tributario, no se requiere que la declaración se encuentre en firme para que la administración pueda iniciar el proceso sancionatorio. Y explicó efectivamente que la sanción se liquidó conforme a lo determinado por la norma sin incluir los intereses, sin incluir la inexactitud en la base. ¿Cuáles son los puntos claves en esta sentencia de unificación sobre los que se fijaron criterios? Entonces, la primera es que el Consejo de Estado reiteró el precedente de la sección cuarta en razón a la falta de firmeza de la liquidación que determinó el monto del saldo a favor por devolución y fijó los criterios uniformes sobre la aplicación de la modificación que introdujo la ley 1829 al principio de favorabilidad y el principio de favorabilidad. Entonces, ahí básicamente, si bien es cierto, en esta sentencia el Consejo de Estado no fijó una regla general respecto a la firmeza de la liquidación oficial sancionatoria, estableció que revisados los precedentes de la sección cuarta del Consejo de Estado en sentencias que se mencionan ahí, con ponencia de la doctora Estela Janet Carvajal, del doctor Milton Chávez García y del doctor Julio Roberto Pisa, se ha fijado como criterio y se ha reiterado que la ley contempla que los procedimientos en materia tributaria, hablando de determinación y sancionatorio, son distintos, es decir, y son independientes, autónomos. También han señalado que no obstante lo anterior, para que exista un proceso sancionatorio, pues debe haberse proferido una liquidación oficial que ordena devolver un saldo a favor, porque es requisito obligatorio para que se empiece el proceso sancionatorio administrativo que se haya expedido y notificado ese acto para que la administración pueda sancionar, sin que ello implique necesariamente que la liquidación oficial que determinó el saldo a reintegrar se encuentre en firme. Todo esto porque si la declaración o la liquidación oficial está en discusión ante la jurisdicción y no adquiere firmeza, eventualmente, si el proceso se extiende un poco, pues la administración quedaría impedida y podría vencerse el término autorizado por la ley para que expida la resolución sanción. Entonces, esa fue, reiteró, no fijó regla, simplemente reiteró que no es necesaria la firmeza de ese acto administrativo. Ahí evidentemente, pues, este es el comentario o el análisis, la síntesis que hace el magistrado ponente y reiteró básicamente que las devoluciones o compensaciones de los saldos a favor de los contribuyentes no constituyen un reconocimiento definitivo sobre la existencia o validez del saldo a favor en la medida en que las autoliquidaciones en que se determinan permanecen sujetas a revisión por parte de la autoridad tributaria. De ahí que la norma prevea las consecuencias punitivas y derivadas de las modificaciones de los saldos a favor que han sido devueltos o compensados y que disponga que una vez
ha sido notificada la liquidación oficial de revisión que modifica el saldo a favor, objeto de compensación o devolución, la administración está habilitada para exigir su reintegro e imponer la sanción por compensación o devolución improcedente. Y continúa diciendo, para lo cual la resolución debería expedirse dentro del término de 2 años contados a partir de que se notifique la liquidación oficial, término que, como sabemos, hoy fue modificado por el artículo 293 de la ley 1819 y es de 3 años. Entonces, reitero, ahora bien, esta sentencia de unificación del Consejo de Estado, además de reiterar el punto que ya mencionamos, estableció las siguientes reglas en cuanto a la sanción por devolución. Y la primera, pues, tiene que ver con lo siguiente, menciona, dice, cuando la sanción por devolución o compensación improcedente determinada de conformidad con la redacción del artículo 670 del Estatuto Tributario vigente a la fecha en que se cometió la conducta infractora resulte más gravosa para el infractor que la calculada en virtud de una norma posterior, se aplicará esta sobre ella. Y ahí, efectivamente, el Consejo de Estado ha reiterado y ha dejado como criterio que efectivamente el principio de favorabilidad en materia tributaria se aplica al contribuyente y que, pues, es evidentemente deber de la administración hacerlo. Es decir, en el caso en estudio, se aplicó al contribuyente la norma más beneficiosa en el tema de la sanción. Debemos, los funcionarios judiciales y los mismos contribuyentes también pueden solicitar a la administración les aplique el principio de favorabilidad, aunque ya las autoridades administrativas lo están haciendo de manera continua. Dice que en todos los casos se debe excluir de la base del cálculo de la sanción por devolución la compensación improcedente regulada en el artículo 670 del Estatuto Tributario, el monto de otras sanciones administrativas tributarias que hayan disminuido la cuantía del saldo a favor susceptible. Y señaló que estas reglas jurisprudenciales de unificación rigen para los trámites que están en sede administrativa y judicial exclusivamente. Aquí, definitivamente, pues vimos que en el caso concreto no se había liquidado la sanción como correspondía a la sanción por improcedencia. Lo que se hace es aplicar el criterio que efectivamente ha fijado el Consejo de Estado y evidentemente se excluye de la base de liquidación la sanción por inexactitud. En el caso concreto y de manera muy sencilla, pues se determina primero la diferencia entre el saldo a favor determinado por el contribuyente y el saldo a favor, en este caso determinado en sede judicial. Se establece la diferencia, en este caso el saldo a devolver de eso evidentemente se resta una sanción por inexactitud que se le impuso al contribuyente. Aquí podemos ver claramente son 389.488.000 pesos. Sobre esta base debe restarse la sanción por inexactitud y una vez restada la sanción por inexactitud, dependiendo si es el contribuyente o la administración la que fija la tarifa, en este caso fue la administración, se aplica la tarifa del 20% sobre la base y da la sanción. Es decir, en este caso, el contribuyente logró el beneficio a través del control judicial de que su sanción fuera disminuida. Entonces, desde ese punto de vista, esas fueron las dos reglas básicas que se establecieron en esta sentencia de unificación del doctor Julio Roberto Pisa en relación con el artículo 670 del Estatuto Tributario. Principio de favorabilidad y no inclusión de las sanciones dentro de la base para liquidar la sanción por devolución improcedente. Pasamos a la otra sentencia que se refiere a la sanción por incumplir el deber de información. En esta sentencia se hace un análisis específicamente de la sanción a la luz de la modificación que introdujo el artículo 289 de la Ley 1819 de 2016.
En esta oportunidad, el Consejo de Estado, ante el volumen de controversias que llegan a los jueces y en especial a la sección cuarta en torno a esta sanción, ha fijado las siguientes reglas. Primero, fija reglas en relación con las conductas ocurridas antes del 26 de diciembre de 2016, fecha de entrada de la vigencia de la Ley 1819 de 2016. Y específicamente fija unas reglas de decisión en torno a los siguientes temas. Inicio del término para notificar el pliego de cargos cuando la sanción por no informar se impone mediante resolución independiente. Al momento que se entiende materializada la infracción sancionable, al valor probatorio de las declaraciones tributarias por medio de las cuales se acredita la sujeción al deber de informar en medios magnéticos y la base para calcular la sanción por no entregar información en dos eventos, cuando se puede determinar la cuantía y cuando no es posible identificar la cuantía. Evidentemente, aquí brevemente, una gráfica en qué consiste la sanción por no enviar información. Entonces, no enviar información, enviarla de manera incorrecta o enviarla fuera de los plazos. Entonces, aquí dice suministrar información. Dentro de esas facultades de fiscalización, las autoridades tributarias tienen la potestad de solicitar información general, que es la de los medios magnéticos, o particular. Dice, la información solicitada puede ser solicitada en procesos coactivos, en requerimientos y a los representantes legales de las sociedades en que se haya encontrado una causal de disolución. Serían una de las causas por las cuales la Administración Tributaria a nivel nacional, en este caso la DIAN, puede solicitar información. La cuantía, la multa, como vamos a ver, o la sanción, la impone exclusivamente el legislador, de acuerdo con el momento en que se regulariza la falta por parte del contribuyente. Aquí, brevemente, más adelantico lo veremos, se puede establecer tarifas de manera diferencial. Aquí las multas que se establecen son cuando hay información cuantificable y cuando no hay información. No es posible cuantificar el valor o el monto de la información requerida. Se aplican unos parámetros que veremos distintos. Aquí está que si se puede cuantificar la información, pues la multa será del 4, del 5, del 3% de las sumas de las cuales no se suministró la información exigida. Y en los demás eventos ya las tarifas se fijarán conforme los ingresos netos del contribuyente o en su defecto por la declaración de ingresos del patrimonio. Esa es una sanción. En eso consiste la sanción por no envío de información. En esta sentencia de unificación y ante el volumen de controversias que se plantean, pues se reitera, el Consejo de Estado unificó estos tres temas. Verificar si el pliego de cargos que dio origen a la actuación demandada fue notificado oportunamente, si la actora estaba obligada a presentar información de medios magnéticos, y si la administración vulneró el artículo 651 al determinar la base de la sanción, sumas registradas en la declaración del año 2006. Estos fueron los temas que específicamente se trataron ahí. ¿Y cuál fue la controversia que se planteó en esa y que es una controversia repetitiva en la jurisdicción contenciosa administrativa? La controversia, pues evidentemente, es la siguiente. La tesis de la demandante alega que el pliego de cargos se debe notificar dentro de los 2 años siguientes a la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al periodo durante el cual ocurrió la irregularidad. En ese orden de ideas señaló que por tratarse de una información que debía presentarse el 18 de abril de 2007, el termo de caducidad empezó a correr desde el 23 de abril, fecha en la que venció el plazo para presentar la declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al periodo 2007, y estimó que fue extemporánea la notificación del pliego realizada el 28 de noviembre de 2009. Además, argumentó
no estar sujeto al deber de informar medios magnéticos de las operaciones económicas realizadas en el 2006 por el hecho de que en el 2005 no obtuvo ingresos superiores a los establecidos por la ley, y sustentó no estar sujeto al deber de informar medios magnéticos porque no tuvo ingresos suficientes. La DIAN, el tema principal aquí es el tema de la caducidad, por su parte, señaló que la demandante solo tenía oportunidad de presentar la información hasta el 18 de abril de 2007 y considera que no se ha configurado la caducidad y por esa razón impugna el fallo de primera instancia que consideró que en este evento se había configurado la acción de sancionatoria de la DIAN por haberse notificado el pliego de cargos fuera del término. En ese contexto, el Consejo de Estado hace un análisis de cómo debe contarse la caducidad de la acción sancionatoria de este tipo de sanción. Y para lo cual, evidentemente, hace un análisis diciendo que la norma en comento, que es la 638 del Estatuto Tributario, se refiere a la prescripción, pero que lo que realmente se plantea allí es el fenómeno de la caducidad, para señalar que efectivamente que en tratándose de este tipo de sanciones, lo primero que uno debe entender como funcionario judicial es cuál es el momento en que se configura la conducta sancionatoria. Es decir, en qué momento se consolida el incumplimiento de la entrega de información. Y, evidentemente, para señalar la regla que dice ahí. Dice, regla número 1 respecto a la caducidad. Cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente, el término para notificar el pliego de cargos comienza a correr desde el día en que se presentó o debía presentar la declaración del impuesto sobre la renta de ingresos y patrimonio correspondientes al año gravable en que se cometió la infracción, para lo cual se entiende que ésta se cometió el día en que venció el plazo para suministrar la información sin que ocurriera, o que se entregó la información de manera incompleta o con errores de contenido. En ese caso, brevemente y a manera de ilustración, y teniendo claro que lo que se debe determinar en primer lugar es cuándo se cometió la infracción, es decir, cuándo venció el plazo para entregar la información, o cuándo se entregó de manera incompleta, o cuándo se entregó con errores aritméticos, para poder contar la caducidad. En el caso bajo estudio, se estableció que la infracción se cometió en el 2018, que la infracción se cometió en el 18 de abril de 2017, que era la fecha en que vencía el plazo para entregar la información. Así, el primer día, el día sacó para contar la notificación del pliego de cargos, sería el 10 de junio del 2018, fecha en la que el infractor presentó la declaración del impuesto sobre la renta, porque debemos confirmar que, de acuerdo con la regla de caducidad, la caducidad se cuenta dentro de la periodo gravable de la fecha en que se consolidó la infracción. En este caso, la infracción era no entregar los medios magnéticos. Desde ese contexto, también se probó que la demandada notificó el pliego de cargos el 28 de noviembre de 2009, antes de que transcurrieran los 2 años después de haber presentado la declaración de renta del 2008, motivo por el cual en ese criterio se considera que la acción en el evento que estudió el Consejo de Estado no había caducado, se revoca la decisión del juez de primera instancia y se considera que el conteo de la caducidad debe hacerse de esta manera, apartándose de criterios anteriores que tenía el Consejo de Estado en este sentido, donde el término de caducidad se venía contando de distintas maneras. Para acabar dentro del tiempo que me ha otorgado la escuela, entonces continuamos. Dentro de esas reglas de unificación que se plantearon desde este tema, recordemos que el administrado considera que no tenía la obligación de allegar medios magnéticos, y además que la administración en su teoría no valoró bien las pruebas que él tenía y que no era suficiente la información contenida en declaraciones anteriores. Frente a la validez de las declaraciones, pues básicamente
se reitera lo que siempre ha hecho el Consejo de Estado. Las autoliquidaciones tributarias presentadas por el obligado tributario tienen mérito probatorio para determinar si se encuentra sujeto al deber formal de suministrar información en medios magnéticos, sin perjuicio de que lo denunciado en esas declaraciones pueda ser desvirtuado con otros medios de prueba a efectos de determinar la sujeción del deber de suministrar información de medios magnéticos. Entonces, dentro del contexto tributario, la información contenida en las declaraciones tributarias de conformidad con el artículo 746 es verídica y así lo tendrá la administración sin que ello obste para que el administrado a través de diversos medios probatorios pueda desvirtuar esa consideración. Entonces, así lo ha fijado el Consejo de Estado y evidentemente ante la ausencia probatoria y si es necesario se tendrá en cuenta las liquidaciones de los periodos anteriores para el caso de medios magnéticos. También evidentemente ha fijado otra norma que es cuando la información asociada a la conducta infractora carezca de cuantía o sea imponible establecerse, se calcula la multa tomando como base los ingresos netos del periodo al momento del periodo que corresponda a la información. A falta de ingresos netos se tasará sobre el patrimonio bruto poseído en el año anterior al que corresponda la información. Entonces, en tratándose de la sanción por no entrega de información, pues se presentan dos circunstancias. Las circunstancias donde es posible determinar un valor o una cuantía para la información que no se entrega y otra donde no es posible determinar la cuantía o no hay cuantía. Dentro de ese contexto, el Consejo de Estado ha fijado unos criterios para imposición de la sanción, como les decía, dependiendo del momento en que se encuentre el proceso de derecho tributario. Y aquí, pues básicamente vamos a ver la regla número 4. Y la regla número 4, pues efectivamente fija o establece cómo se debe aplicar esa sanción, teniendo en cuenta lo siguiente. Dice, para las infracciones al deber de informar cometidas antes de la vigencia de la Ley 1819 de 2016, respecto a las cuales se determina la cuantía de la información suministrada extemporáneamente con errores, se aplicarán las siguientes tarifas. Entonces, evidentemente, si nosotros miramos, para no leer toda la norma, evidentemente, si miramos el contenido de la norma, nos vamos a dar cuenta que el monto de la tarifa 0, 5, 1%, 3%, 5%, se establece teniendo en cuenta la cuantía de la información afectada por la infracción y el momento en que se entrega, en el momento en que se regulariza esa situación. Entonces, evidentemente aquí la primera dice el 5% de la cuantía de la información afectada por la infracción cuando la información se entregue extemporáneamente o se corrijan los errores antes del pliego de cargos. La sanción será del 1% antes de que se notifique la resolución sancionatoria, del 3% antes de que se notifique el recurso de reconsideración y del 5% una vez vencidos los plazos para resolver el recurso de reconsideración. Y el 5% de la cuantía de la información afectada en este evento. Entonces, si nosotros miramos, era importante mirar las etapas del derecho del proceso sancionatorio tributario para saber que efectivamente las multas dependen del momento, es como una oportunidad que se le da al contribuyente que si colabora con la administración tributaria con el principio de eficacia, pues evidentemente la sanción va a ser menor y puede de una u otra forma acogerse a un beneficio que se ha establecido con fundamento en estas reglas que establece el Consejo de Estado, que las explica el Consejo de Estado en desarrollo de la modificación que planteó la Ley 1819 de 2016. Finalmente, la sección cuarta del Consejo de Estado también fijó criterios de unificación, excepto a la sanción en materia tributaria por no suministrar información cuando no sea posible fijar la cuantía. Y para ese efecto, pues evidentemente se tiene en cuenta los ingresos netos del periodo y a falta de poder determinar los ingresos netos del periodo,
se tiene como base pues el patrimonio bruto del periodo anterior. Y evidentemente para fijar los criterios de graduar la sanción en este tipo de sanciones, también se tiene en cuenta el momento en que el contribuyente regulariza su sanción. Entonces, el literal A dice el 5% de los ingresos netos del periodo y a falta de estos, el patrimonio bruto, cuando se regularice en el pliego de cargos, la sanción será del 1% cuando se regularice en la resolución sancionatoria y así sucesivamente teniendo en cuenta cada momento procesal. Así las cosas, de manera muy rápida, quería ilustrar sobre esos precedentes de unificación del Consejo de Estado. Termino esta conferencia con unas breves conclusiones. La primera es reiterar que la facultad de sanciones sociales del Estado de Derecho, pues es específicamente a través del recaudo que se puede garantizar la consecución de recursos públicos para lograr los fines del Estado consagrados en el artículo 2 de la Constitución Nacional. Específica en el procedimiento tributario, reiterar que de conformidad con los criterios establecidos con el Consejo de Estado, no se hará necesario que la liquidación oficial que determine la devolución de saldos a favor esté en firme para que la administración pueda iniciar los procesos sancionatorios. De igual manera, destacar que es claro que tanto la administración tributaria como los jueces de la República tenemos la obligación de aplicar el principio de favorabilidad a los contribuyentes aplicando la norma más benéfica independientemente que sea posterior. Y pues finalmente ilustrar a los asociados de que con las reformas que introdujo la ley 1819 de 2016, ellos tienen la posibilidad de disminuir las sanciones que se le impongan si incurrieron en este tipo, sobre todo en este tipo de sanción de no enviar información, de pues lograr una disminución en la sanción, de conociendo el momento procesal en que van a pagar la obligación. Muchas gracias, doctora Marilucero, muchas gracias por la oportunidad, le concedo el uso de la palabra. Muchas gracias, apreciada doctora Teresa de Jesús, por su muy importante, clara, objetiva y precisa exposición acerca de esta temática tan especializada y tan importante para la práctica judicial. Vamos al espacio de las preguntas, doctora Teresa de Jesús. La primera, ¿procede la aplicación del principio de favorabilidad en asuntos tributarios? Pues evidentemente sí. Como lo planteé al principio, es evidente que la rigurosidad del derecho sancionatorio en materia tributaria podría llevar a pensar que no se aplican todos los principios contenidos en el artículo 29 de la Constitución Nacional. Evidentemente sí se aplican, ya lo dijimos, solamente que por la finalidad que tiene este procedimiento, funciones en contra del contribuyente deben ser desvirtuadas por él a través de su carga probatoria. No obstante lo anterior, el desarrollo de ese artículo evidentemente siempre se aplicará en materia sancionatoria y en desarrollo de la jurisprudencia del Consejo de Estado el principio de favorabilidad, entendido como la posibilidad que se le otorga a la administración tributaria y al juez, si no lo hizo la administración tributaria, que de manera oficiosa aplique el principio de favorabilidad y sin temor a equivocarse, acoja la norma posterior al momento en que se cometió la infracción. Doctora Teresa, ¿el término de caducidad se cuenta de igual manera para todas las sanciones? No se cuenta el término de caducidad igual para todas las sanciones porque evidentemente eso depende primero de si la sanción se impuso dentro de una liquidación oficial o si se impuso en acto separado independiente. Pues si se pone en acto separado independiente, evidentemente la administración tiene el plazo establecido de 2 años para iniciar la acción sancionatoria, en tanto que si se impone en una resolución de liquidación oficial, pues el conteo se hace teniendo en cuenta
el término de firmeza que se ha concedido para cada una de esas declaraciones. Muy bien, doctora Teresa. ¿Debe la administración tributaria aplicar los principios de proporcionalidad y gradualidad a la sanción? Sí, evidentemente una de las críticas que se hace a las sanciones que impone la administración tributaria es que son demasiado grandes. Y también es así que muchas de las controversias judiciales que se generan dentro de la jurisdicción contenciosa es que la administración en muchas ocasiones omite aplicar los criterios de gradualidad y de proporcionalidad que, por ejemplo, se encuentran establecidos en el artículo 640 del Estatuto Tributario. Y también sobre ese punto es claro que en el caso de que la administración sin fundamento omita la aplicación de esos criterios, es deber del juez constitucional, del juez administrativo, aplicar ese principio de proporcionalidad, aplicando las normas de acuerdo al momento en que la persona regularizó su conducta que lo llevó a que lo sancionara. Y evidentemente, pues también tendrá que verificar si esa persona ha incurrido en reincidencia y otros factores que le permiten en el momento de ir a liquidar una sanción, ver si la administración aplicó de manera justa y en beneficio del contribuyente la sanción. Nuestro agradecimiento especial a la doctora Teresa Jesús Montaña González por su muy clara, didáctica y ponderada exposición sobre el alcance normativo y jurisprudencial que da desarrollo al derecho sancionatorio tributario y desde luego a la sanción tributaria. Desde luego, para comprender el desarrollo teórico práctico de las resoluciones administrativas emitidas por la administración tributaria, en donde quienes hayan cometido una infracción se les impondrá una sanción monetaria acorde al proceso administrativo y que garantiza el marco jurídico legal vigente en donde se resguardan los principios de legalidad, tipicidad, responsabilidad y de la no concurrencia. Igualmente un agradecimiento a todos los servidores y servidoras judiciales que se han conectado a esta videoconferencia y también a las diferentes personas que interactúan de una u otra manera en el sector justicia y se han interesado en esta conferencia. También aprovechamos esta oportunidad para invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, en donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias, además de algunas noticias de importancia. Y a propósito del tema de hoy, tan precisamente expuesto por nuestra formadora, nos despedimos con una frase del escritor y orador norteamericano Robert Kiyosaki. Los impuestos son el gasto que tenemos que realizar para poder vivir en una sociedad civilizada. Muchas gracias, feliz resto de día para todos y para todas.